Bueno, perdonad, estos son inútiles, pero bueno. Bueno, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a ZOES, que nos acoge como plataforma de Barrios por el Clima para estas reuniones y para estas ruedas de prensa y estas cosas. Bueno, el motivo de esta rueda de prensa es contaros que esta tarde tenemos la charla coloquio con Fernando Valladares, que es la primera de las grandes iniciativas que queremos empezar a hacer a partir de ahora desde Barrios por el Clima a Salamanca. Barrios por el Clima tiene como objetivo educar, informar a la ciudadanía salmantina sobre todo lo relativo al cambio climático y qué tenemos o qué podemos hacer los ciudadanos, los vecinos y las vecinas de Salamanca para no perder calidad de vida y para preparar nuestra ciudad, nuestros hogares para todos los problemas y las dificultades que nos plantea precisamente esta situación de cambio climático. Nuestro espíritu siempre es hacer todas las reivindicaciones y las críticas desde un planteamiento positivo, aportando soluciones y con unos fundamentos basados en la ciencia, que es por lo que hemos traído a Fernando, ¿no? Bueno, en la jornada de hoy, en la charla, hablaremos de muchos temas, entre ellos pues las plantas que se están creando en Dominos, y bueno, es un tema de que os cuenta un pelín más mi compañero Lucas. Bueno, pues sí, como comenta Ana, el tema que nos preocupa y que debe de preocupar a toda la ciudad de Salamanca son las plantas de biogás, biometano, hidrógeno verde, que van a estar en lo que es el entorno de Bioformes y que acabarán afectando a la capital de Salamanca. Como muestra podemos hablar de lo que ha sucedido este verano, con los olores que han llegado de la planta de Sandas, que es similar, y a partir de ahí indicar única y exclusivamente que nosotros no estamos en contra de estas plantas, para nada, que creemos que las plantas son necesarias que se instalen, pero lo que sí queremos es una planificación, un control, una regulación, una legislación de ellas que puede llevar implícita lo que es el tamaño de las mismas, así como la procedencia de los diferentes subproductos para tratarlos dentro de estas plantas. Confiamos en la energía renovable, pero evidentemente no a cualquier precio. Y como último decir que plantas sí, pero no así. Por mi parte o por nuestra parte nada más. Bueno, además de este tema hablaremos por la tarde de otros asuntos que interesan a los salmantinos, pues desde la calidad del agua, la biodiversidad, la renaturalización de las ciudades, en concreto de Salamanca y bueno, de cualquier otro municipio salmantino que esté pensando en hacerlas. Y bueno, pues hemos pensado que Fernando Valladares era una persona con suficiente bagaje como para respondernos a preguntas sobre todos estos temas. Así que bueno, os dejamos con él para que os cuente también un poco y también pues para que podáis hacer las preguntas que queráis. Muy bien, bueno, dos pinceladas y luego si queréis lo ajustamos a lo que os interese. En primer lugar, estamos en una tesitura geopolítica, económica, social y ambiental en la que la ciencia no basta. El problema es fundamentalmente una combinación de ciencia y humanidad, humanidades, humanismo. La filosofía, la psicología, la sociología, la antropología no están muchas veces presentes y son parte de la solución. Yo soy científico de ciencias más duras, pero soy sensible a que nos falta esa otra mirada. Así que, en primer lugar, veamos entre todos y todas la manera de completar el asesoramiento y la escucha de toda esa parte del conocimiento que nos puede ayudar a resolver un problema, un desafío que es humano. Otra de las cosas que quería era desafiar a los salmantinos y salmantinas a que todos y todas decidan y luchen por formar parte en la nueva definición de lo que es prosperidad. Creo que no puede quedarse atrás ni una sola salmantina ni salmantino en qué es la prosperidad, que nadie se quede con un mensaje dado por un alcalde o por un presidente o por un empresario o por una gran empresa, me da igual.
creo que tenemos que redefinirlo en los tiempos que corren, porque ¿de qué sirve el dinero si tienes cáncer de pulmón? Creo que hay una parte de información, que es un poco lo que hoy podemos ayudar, pero no basta la información. La información y la ciencia forman, pero no transforman. Y para transformar la política ambiental, social, económica de Salamanca, no basta con la información. Y los medios de comunicación son simplemente correas de transmisión de la información, pero tienen que ir esa información hoy en día con un toque de provocación para pensamiento crítico, y creo que el origen positivo, estimulante, es precisamente que entre todos y todas definamos qué es prosperidad. Se dice muchas veces, ¿qué queremos para el futuro? Bueno, es una manera de abordar esa pregunta, pero ¿qué es prosperidad? ¿Prosperidad es el Producto Interior Bruto? ¿Prosperidad es ganar dinero a cualquier precio? ¿Prosperidad es que gane dinero quién? ¿Cómo? ¿A expensas de qué? Y eso nos lleva pues, a los problemas ambientales que estamos viendo, que en realidad una planta de biogás, una macrogranja o el hidrógeno verde, son todo opciones tecnológicas con un gran potencial, ¿sí? Pero como gran herramienta también tienen una gran responsabilidad porque pueden hacer mucho daño. Mucho daño en el corto plazo, mucho daño a terceras entidades, a terceras personas. Esa es la parte de la información. Ojo, esta herramienta tiene estas consecuencias, pero luego hace falta un debate plural, enriquecedor, donde haya discrepancias. Por supuesto hay gente con una ideología, con otra ideología, con una visión más a corto plazo, más a largo plazo. Toda esa diversidad creo que hay que contemplarla. Y por eso creo que nadie se puede quedar atrás en el debate, y el debate tiene que tener esas dimensiones humanas, sociales y políticas que nos permitan, desde la ciencia y con el asesoramiento de la ciencia, pero no solo con el dato, tomar decisiones. Decisiones que tienen que combinar emoción y razón, porque sin ese punto de emoción nadie saldrá de su sofá, de su nivel de confort, de hacer lo que siempre se ha hecho, o incluso, como muchas veces comentamos, con esas frases fatalistas de esto no hay quien lo cambie, o ya están los de siempre, o todos los políticos son iguales. Dejemos a un lado esas frases hechas que no sirven para nada, y menos en los tiempos que corren. Estamos viendo cómo el ejemplo del gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, supone ahora mismo un esperpento distópico a donde podemos acabar yendo si no afrontamos colectivamente y de una forma madura y urgente la definición de prosperidad. Desde luego, prosperidad no es enfermedad. Y desde Barrios por el Clima, pues eso, queremos unir a toda esta emoción y a toda esta información la participación ciudadana. Por eso Barrios por el Clima actualmente está formado por varias asociaciones de vecinos de Salamanca, asociaciones ecologistas y otras asociaciones sensibilizadas, aparte que estamos abiertos a la incorporación de nuevos colectivos, y también tenemos a muchas personas a título particular implicadas. Si tenéis alguna pregunta. Sí, yo quería preguntarle, así desde un punto de vista un poquito más práctico, ¿qué puede incorporar una ciudad como Salamanca para ser más respetuosa en este sentido? Bueno, la primera cuestión es la escala temporal. Normalmente el respeto al medio ambiente se alcanza de forma natural cuando te planteas cosas como esta decisión cómo impactará a las siguientes generaciones. Este desarrollo urbanístico, esta industria, esta planta de biogás, ¿qué efecto va a tener en 4, 5 o 10 años, no en 2 o 3 años? Con tener esa pregunta presente en cada una de las propuestas, estaremos alcanzando de forma natural una mayor sostenibilidad. Porque nada puede ser sostenible a base de pelotazos, de picos, de oportunidad, de una subvención no oportunística que viene de Europa para poner una planta de biogás, y luego la planta de biogás tenía el tamaño equivocado, la ubicación inadecuada, y había tenido un montón de consecuencias que, si hubiéramos puesto esas consecuencias en el balance económico el día 1, no hubiera sido rentable. Pero lo vimos en el día 500 y la planta ya estaba hecha. Entonces, claro, muchas veces se busca una receta concreta, ¿no? Pero creo que lo que hay es que tener esa visión de haceros la pregunta ante cada proyecto, ¿cómo va a impactar esto a las siguientes generaciones? No tanto por la preocupación, que también en esas generaciones, sino porque esa mirada te hará analizar el proyecto de una manera mucho más holística, teniendo en cuenta sus costes económicos, ambientales, sanitarios, que normalmente no se tienen en cuenta.
Con respecto aquí a Salamanca, no sé hasta qué punto conoce en qué situación está, porque claro, hay bastante desinformación, también nos han contado desde las propias plataformas, con Rupert lo hemos hablado una vez. No sé hasta qué punto lo conoce. El último día que hablamos eran 11 proyectos, que a lo mejor en este rato ya son 13, es decir, no sé si son demasiados proyectos, y si por la experiencia que nos dice que se tiene de otros lugares, esto se ha demostrado ya con datos que estas plantas de biogás tienen muchas consecuencias negativas. O sea, esto que decía ahora, esto ya se ha podido experimentar porque tampoco son tan nuevas, ¿no? Ya llevan algunas bastantes años. Bueno, el modelo de plantas de biogás siempre es objeto de afinar a las circunstancias de una ciudad concreta y de una geografía, ¿no? Pero lo que ha funcionado, o medio ha funcionado, es cuando las plantas nacen pequeñas y crecen. Justo lo contrario de lo que se está haciendo ahora. ¿Por qué se hacen grandes y luego ya se verá? Porque primero es el negocio y después el servicio. Entonces, cuando uno dimensiona una planta grande, es para que esa inversión pronto dé beneficios económicos. Pero no nos olvidemos de una planta de biogás, teóricamente viene a resolver un problema. Si la haces muy grande, generas un nuevo problema que no tenías. Y es muy paradójico que el objetivo de estas plantas de biogás, por su tamaño, se pierde, que es resolver el problema de unos residuos orgánicos, y se adquieren nuevos problemas sanitarios y ambientales. Así que cuando se han logrado cerrar o parar o detener algunos proyectos de planta de biogás en nuestra geografía española, y hay muchos ejemplos, normalmente es el empuje ciudadano que ha logrado detenerlo, que ha hecho revisar profundamente el proyecto, y en el momento en que se revisa, normalmente cuando una planta de biogás nace grande, lo mejor es que no nazca, y cuando la ciudadanía es informada a tiempo y se queja con fuerza a tiempo, ese proyecto se para. Normalmente lo que funciona en este país, como muchos otros de nuestro entorno, son los hechos consumados. Tú primero haz la planta y luego ya veremos. Y es muy difícil cerrar una planta. Es muy difícil de tener un proyecto que ya ha tenido una declaración de impacto ambiental positivo. Es que lo que no hay es que llegar a eso. Lo que hay es que informar y entender entre todos. Por eso es importante generar un tejido entre expertos, ciudadanos, inversores y políticos, que entre todos dimensionen realmente y repiensen mucho, porque es un pelo irreversible una vez que haces una infraestructura de este tamaño. A largo plazo nada es irreversible, pero en unos pocos años es bastante irreversible. Hay que pensarlo, no es perder el tiempo e invertir un par de meses más en darle una pensada. Y normalmente la receta es adecuarlo a la cantidad de residuos que realmente existen y barajar cuantas más alternativas de ubicación posibles, mejor. Con eso requiere un poco más de tiempo. Normalmente se ubica donde es más barato y normalmente se hace grande para ganar más dinero. Caray, es solo una aproximación. Yo no estoy diciendo que no haya que tenerla, esa aproximación pragmática, economicista, pero no es la única. Teniendo en cuenta las dimensiones en la salud y las dimensiones a largo plazo, creo que también hay que enriquecer la decisión con otras miradas que normalmente van a ir a programar una planta pequeña que se vaya pudiendo hacer modular o adecuar o sincronizar con lo que vaya ocurriendo en los siguientes años. ¿Los daños son sobre todo en el agua o sea, esos daños medioambientales? ¿De qué tipo A ver, son? tienes daños. Por empezar, la planta va a necesitar un trasiego de camiones que afectan a la vía pública, contaminación sonora, plásticos, gases de efecto invernadero. Eso es gigantesco, no es solo la planta. Uno ve la planta y te puede parecer poca cosa. Y los 200 camiones diarios que no estaban haciendo ese servicio antes. Y luego el siguiente análisis es de dónde vienen esos camiones. Cuando la planta se dimensiona de acuerdo a los residuos orgánicos de la región, esos camiones vienen de al lado. Pero cuando se hace una planta grande, al lado no hay suficientes residuos para alimentar esa planta una vez que está en marcha. Con lo cual los camiones vienen de 50 kilómetros, 60 kilómetros. Pero ¿qué estamos haciendo? Se trataba de sostenibilidad, de darle una vida a unos residuos que te generan contaminación y que pueden tener una utilidad generando un gas. Y ahora de repente generas un gas quemando combustibles fósiles para traer la base de... Es el mundo al revés, pero en realidad hay algunos que como solo ven el mundo desde un ángulo, no les parece tan mal. Esa es la distopía y la locura en la que estamos viendo los aranceles de Trump y acabaremos normalizándolos. Acabaremos normalizando que una planta se haga así. Pues no es normal. Me gustaría, si no os importa, contestar a la pregunta que tú hacías referente
a que cómo ves o cómo conoces Salamanca. Y desde la plataforma Barrios por el Clima entendemos, y el otro día en una reunión que tuvimos nosotros aquí, pues vimos que realmente le falta mucha planificación a Salamanca. Estamos todos los días debatiendo nosotros con el tema y el tratamiento que se está dando a los árboles. Estamos debatiendo todo el día con el tema que se está dando a lo que es el encerado, que tenemos exceso de granito, que produce calor. Estamos viendo cómo están subiendo las temperaturas, cómo estamos quitando los pocos árboles que tenemos, cómo se reponen como para convencernos a nosotros mismos y que nos convenzan de que realmente están haciéndose bien las cosas. Ayer debatíamos también un tema que nos falta un verdadero cinturón verde en Salamanca. No tenemos. Se han desarrollado los planes generales de urbanismo sin tener en cuenta lo que son las zonas verdes, que hubieran sido todas alrededor de la propia ciudad. Entonces, si todo eso lo conjugamos con que vamos a tener pues 5 plantas aquí al lado de Salamanca, pues fijaros dónde vamos a llegar. No hay una verdadera planificación de la ciudad por parte del ayuntamiento, ni que nos presida actualmente, ni quizás sobre los anteriores también, bajo nuestro punto de vista. Y eso es un poco lo que debatimos diariamente aquí en la plataforma Barrios por el Clima. Bueno, este enfoque que ha planteado Rupert, pues, desde la ciencia no puede tener más apoyo. Muchas veces hoy estamos aquí por un gancho de actualidad, por un tema concreto, y muchas veces las preguntas lógicamente van a ese tema concreto. Pero si no ponemos ese tema concreto en el contexto del diseño, de planificación, de proyecto, de hacia dónde va a crecer la ciudad, cuáles son las deficiencias, uno puede pensar, no, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que nos ha traído hoy aquí? Hoy nos ha traído una planta de biogás, sí, pero la planta de biogás forma parte de un diseño más amplio, está en un contexto de cambio climático, como ha mencionado Rupert, no es lo mismo una ciudad en clima mediterráneo con 3 o 4 meses de fuerte insolación, no es lo mismo, la planta de biogás, el contexto es otro, y puede convertirse doblemente en un problema una planta de biogás si no se tiene en cuenta el contexto de la ciudad. Así que creo que es también muy importante, y yo como científico agradecería mucho a que los medios de comunicación hicieran la labor un poco pedagógica de aprovechar los ganchos de actualidad o los momentos en los que se convoca una reunión con un tema concreto para conectarlo a temas más generales que no caducan por desgracia nunca, porque no los estamos resolviendo bien, como puede ser la planificación o como puede ser el cambio climático. ¿Alguna cuestión más? Yo una cuestión, o sea, todo va muy unido, pero bueno, es un poco diferente a lo que se ha tratado hasta ahora. Me gustaría que hiciera no sé si una valoración, bueno, llámelo como quiera, sobre el problema que existe derivado del exceso de producción de prendas de ropa. Bueno, el sector... ¿Qué hacemos con esto, no? Se nos está yendo mucho de las manos el armario, ¿no? Por decirlo de algún modo. Totalmente. El tema de la ropa, el sector textil, es uno de los 2 o 3 más preocupantes desde el punto de vista de la insostenibilidad, ¿no? Con toda su huella ambiental, su huella hídrica y un montón de huellas tremendas, porque la huella también en el desierto de Atacama, donde acaban muchas de nuestras prendas nuevas sin usar, es otra huella más distante, pero también es una huella. Es para mí un ejemplo de cómo una necesidad, que es vestirse, incluso un privilegio, que es vestirse a la moda, se convierte al final en un problema. Y estamos poniendo mucho énfasis en el aspecto del consumo, y estamos echándole incluso la culpa a las nuevas generaciones que hacen toda esta ropa que se compra por internet y que te traen y que tú te la pruebas, te haces la foto y la cambias, todo esto, y eso es en el fondo trivializar un debate mucho más profundo y es culpabilizar solamente a unos, y no creo que sea tanto culpabilizar como todos y todas encajar la situación, que la podemos poner con una simple anécdota. Imagínate que tú necesitas una camiseta, vas a comprarla y te dicen, tienes 3 por el precio de 1. ¿Cómo hemos llegado a esa situación? Primera pregunta. Segundo, ¿vas a coger solo uno, que era la que necesitabas? El tema es consumo responsable. Sí, ahí nos hemos hartado de escuchar el consumo responsable. ¿Y la producción? La producción responsable. ¿Cómo hemos podido generar 3 camisetas? ¿Cómo pueden ser tan baratas esas camisetas? ¿Qué hay detrás de la producción de todas esas camisetas? Detrás de todo eso hay un modelo de crecimiento indefinido perpetuo, un modelo económico absolutamente insostenible, que si no lo revisamos con ojos críticos,
y ponemos todo el peso en el consumidor responsable, que es capaz de leer etiquetas si este textil se ha hecho de forma justa, si el algodón se crió en... Ya, pero aquí hay 3 camisetas ultra baratas. Y nadie se atreve, sobre todo desde la política de corto plazo, nadie se atreve a ir al sector productivo y decirle, hágame usted menos camisetas. Y la jornada laboral de los trabajadores me la va usted a reducir a la mitad. Empleo pleno, trabajando menos. Claro, a ver cómo encajamos todo esto y empezamos hablando de camisetas. Dices, es que las camisetas no han venido solas. Las camisetas, y hoy son 3, mañana serán 300, porque el sistema no tiene freno, no tiene nadie que le ponga un tope. Y el planeta tiene límites, o les ponemos los topes antes de darnos el topetazo, que de ahí viene topetazo, de que hay topes, o si no, el topetazo será mayor de lo necesario. Habrá sufrimiento, habrá daños, habrá consecuencias que podríamos haber evitado. Yo como científico me desgañito literalmente, que me quedo sin voz, ¿no?, en explicar todo lo que podemos ganar anticipándonos a llegar a los límites planetarios que se habla en la ciencia, ¿no? Están llamando de algo, pero lo que voy a hacer es esto, para porque nada puede ser tan importante. Si puedo añadir una cosa con lo que me estabas explicando, tu pregunta. Una de las posibles materias primas que entran en las plantas de biogás, aunque dicen que es solo materia orgánica procedente de la agricultura y la ganadería, es precisamente los huevos de depuradora. Y contienen, esto ya lo sabemos, una gran cantidad de microplásticos y plásticos, muchos de ellos que proceden de la industria textil. Después de obtener el biogás queda un residuo en estos digestores de las plantas, que llamamos digestato, que pretenden que sea utilizado como compost en nuestros campos. Entonces, la concentración de plásticos en este supuesto compost es enorme. De hecho, cuando hemos ido desde las plataformas, hemos acudido a algunos de los campos en los que se ha producido, bueno, ellos dicen que han repartido el compost, nosotros decimos que se ha producido un vertido, porque eso es un vertido, porque es un contaminante. La sensación que da es precisamente de dejar el suelo plasticoso. Y eso impide el intercambio de gases con el suelo, una correcta estructuración del suelo, que eso va en contra de lo que la agricultura necesita. O sea que todo el tipo de industria y cómo estamos moviendo nuestra sociedad hace que vayamos sin duda hacia una economía también, que parece que esto es para la economía, pero hacia una economía peor porque está dificultando tener una agricultura también más sostenible. ¿Algo más? Pues muchísimas gracias a todas y a todos por haber venido y bueno, esperemos que nos sigamos viendo con frecuencia. Muchas gracias. Claro. Una